Hola muchachos, buenos días. Vamos a continuar entonces con el tema de descomposición vectorial, pero esta vez vamos a añadirle una dimensión al problema. Estábamos trabajando con los ejes X y Y, entonces estábamos trabajando con un espacio plano, o sea, todas las fuerzas eran coplanares, estaban en el mismo plano. Ahora vamos a añadirle un poquito más de dificultad. Recordemos que en el espacio tridimensional vamos a ponerle como un apellido o un nombre a un vector unitario, un vector chiquitito de magnitud 1 que va en las direcciones que corresponden a los ejes. Entonces, el vector unitario que va en la dirección X se llama Y, el que va en la dirección Y se llama J, el que va en la dirección Z se llama K. ¿Sí? Es simplemente una manera que tenemos para saber, para identificar en qué dirección van las componentes que vamos a estar hallando. Otra cosa que quiero que busquen y traten de entender es algo llamado la regla de la mano derecha. Sí, lo vamos a estar usando más adelante, pero se los anticipo desde ya para que lo vayan buscando. Muy bien. Entonces, tenemos que en 3 dimensiones, el conjunto de vectores unitarios cartesianos y J y K se usan para designar las respectivas direcciones en los ejes X, Y y Z. De tal manera que si yo tengo un vector A, este puede estar, digamos que dividido por la suma de varios vectores. Un vector en Y más un vector en J más un vector en K. ¿Sí? Como su nombre lo indica, este está en el eje X, este está en el eje Y, este está en el eje Z y también está indicado por sus vectores unitarios. Muy bien. Cuando yo separo un vector que está en el espacio tridimensional en sus magnitudes y direcciones, pues así en sus componentes vectoriales en cada eje, voy a simplificar mucho las operaciones y va a ser mucho más fácil de controlar. Entonces, voy a hacer aquí un dibujo de un vector. Aquí tengo mi espacio tridimensional y quiero que imaginemos que yo tengo un vector que viene en dirección X, ¿sí? A este le voy a sumar un vector que viene en dirección y a este le voy a sumar un vector que va en dirección Z, ¿sí? Y el vector que voy a obtener al final pues va desde el inicio hasta la punta de la última flecha, ¿sí? Entonces aquí tenemos que mi vector A, lo voy a llamar A, es igual a la suma de sus 3 componentes, AX en dirección Y, aquí está AY en la dirección J y aquí está AZ en la dirección de Z, ¿sí? Cuando yo ya tengo esas 3 componentes caracterizadas, pues ya puedo hacer una suma vectorial y puedo encontrar la magnitud de ese vector. O si por el contrario tengo el vector A, pues puedo tratar de hallar sus componentes. Ahora, si recuerdan, el problema en 2 dimensiones, pues tenía la magnitud del vector y tenía una información de algún ángulo, ¿sí? Yo necesito saber el ángulo para poder saber qué tan largas son las componentes que al sumarse van a dar como resultado mi vector completo, mi vector total. Si hago un dibujo aquí a un ladito de solo el vector, voy a llamarle el ángulo que hace el eje X con mi vector se va a llamar teta X. El ángulo que hace el eje Y con mi vector se llama teta Y. Pero fíjense que va desde el eje hasta el vector, no al revés. Y el ángulo que hace el eje Z con el vector se llama teta Z, ¿sí? Ahora vamos a tener más ángulos para trabajar. O sea, para caracterizar ese vector necesito 3 ángulos, ¿sí? Muy bien. Y estos ángulos cumplen la siguiente propiedad. El coseno, pero con este color no. Si yo sumo los cosenos cuadrados de cada uno de estos ángulos, el resultado tiene que ser 1, ¿sí? A estos cosenos, al coseno de teta X, de teta Y y de teta Z, se les conoce como cosenos directores. Por si les
Hablo de ellos más adelante. Y otra cosa que tenemos que recordar es que la magnitud de mi vector, que lo voy a simbolizar así entre dos barritas, va a ser la suma cuadrática de mis respectivas componentes. ¿Sí? Esta es la magnitud. Muy bien. Si recuerdan de ejercicios en dos dimensiones, teníamos que si yo multiplico el vector por el coseno de su respectivo ángulo, iba a obtener la componente en X. ¿Sí se acuerdan? Ok. De manera similar, voy a definir los cosenos directores de la siguiente manera. Simplemente que el A estaba acá y lo pasamos a dividir, ¿sí? Pero entonces tenemos esta particularidad de los cosenos directores, que son el cateto, digamos, adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Es la definición geométrica de estos cosenos directores. Muy bien, vamos a hacer ejercicios de aplicación. Nos dice este problema, expresar esa fuerza de 200 newtons como un vector cartesiano. Recordemos que un vector cartesiano es encontrar cada una de sus componentes y ponerlas en esta forma de suma vectorial. Muy bien. Primero, vamos a identificar qué información tenemos. Tenemos la magnitud de mi vector f, me la están dando, son 200 newtons, ¿sí? Yo sé que la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az cuadrado son 200 newtons. ¿Por qué? Porque me lo están diciendo. Y me están dando dos ángulos. Fijémonos qué ángulos son. Hay un ángulo que va desde el eje y hasta mi vector. Entonces tengo teta y, que vale 60 grados. Y me están dando un ángulo que va desde el eje z hasta mi vector. Entonces tengo teta z, que vale 45 grados. No me están dando más información, así que no me están dando teta x. Esta es una incógnita, y tampoco me están dando ni a x, ni a y, ni a z, que también los voy a tener que hallar. Lo primero que vamos a hacer es encontrar el ángulo que nos falta. ¿Cómo podemos saberlo? Con la ecuación, con la propiedad de los cosenos directores. Esta es la propiedad que tenemos, y como tenemos este y tenemos este, pues ya podemos despejar este. Muy bien. Creo que vale la pena hacer la aclaración que coseno cuadrado de teta es diferente a coseno de teta cuadrado, ¿sí? Primero tenemos que hallar el coseno y después lo elevamos al cuadrado. El ángulo no se puede elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Espero que sirva la aclaración. El coseno de 60 es 0.5 al cuadrado y el coseno de 45 es 0.707 al cuadrado. ¿De dónde obtengo que el coseno cuadrado de esto es igual a 0.25 y que por lo tanto el coseno de teta x es la raíz de 0.25? Y si recuerdan, la raíz de un número positivo tiene dos raíces, puede ser más o menos 0.5. Si le sacamos el coseno a más 0.5 y a menos 0.5, obtenemos que ese ángulo teta x puede ser o 60 o 120, pero en el dibujo podemos ver cuál es y cuál no es. Fíjense que este vector está proyectado, o sea, si yo dibujo su sombra, está dentro del plano XY, ¿sí? Quiere decir que está de este lado de la caja. Si yo tuviera el ángulo proyectado por aquí atrás, o sea, por el lado del eje menos X, tendría un ángulo mayor de 90 grados, pero aquí este ángulo
es menor de 90 grados. No sé cómo hacérselos ver de manera más clara, voy a tratar de hacer otro dibujo. Imagínense que voy a rotar estos ejes para verlos desde otra dirección. Voy a poner mi eje de las X aquí, el positivo, el eje de las Z acá, ¿sí? Y el eje de las Y lo voy a poner en un ángulo aquí diferente para que se vea un poquito. Entonces este eje que viene aquí sería el eje de las menos X, ¿sí? Yo tengo mi vector por aquí en el espacio, ¿sí? Mi vector está por acá, entonces el ángulo que hace mi eje X con este vector es menor de 90. Si fuera mayor de 90, haría todo esto, ¿sí? Entonces yo sé que el ángulo tiene que ser menor que 90 porque lo puedo ver en el dibujo, ¿sí? Muy bien, entonces ya sé que de mis θ X el correcto son 60 grados. No puede ser 120 porque la proyección de mi eje queda sobre el plano XY y no sobre el plano menos XY. Si el ángulo fuera mayor de 60 grados, yo tendría que mi vector tendría que estar proyectándose del lado negativo de las X. Muy bien, voy a borrar por acá esto y voy a continuar. Entonces ya tenemos nuestros tres ejes. Tengo que θx son 60 grados, tengo que θy también son 60 grados y tengo que θz son 45 grados. Vamos a probar que la suma cuadrática me dé 1, pues tiene que dar porque así hallamos θx, pero lo podemos probar. Al hacer esta prueba comprobamos que estamos obteniendo el resultado correcto y que vamos en dirección correcta. Muy bien, vamos a continuar entonces a hallar las magnitudes de las diferentes componentes. En la definición de los cosenos directores tengo que coseno de θx es igual a mi fuerza en x sobre mi magnitud total, que el coseno de θy es igual a mi fuerza en y sobre mi magnitud total y que el coseno de θz es igual a la fuerza en z sobre mi fuerza total. En este caso ya conocemos este y conocemos este, ¿sí? Este y este y este. Los que tenemos de incógnita son estos, entonces los hallamos fácilmente haciendo las respectivas multiplicaciones. Listo. Si despejamos obtenemos entonces que así podemos calcular fácilmente las magnitudes de nuestras componentes. Las podemos calcular, pero tenemos que verificar que efectivamente la magnitud sí nos esté dando la magnitud correcta. ¿Cómo lo verificamos? Tenemos que tener que la suma cuadrática de cada una de esas componentes me tiene que dar forzosamente los 200 newtons. Vamos a ver si es cierto. Esto me da... Si yo trabajo con todos los decimales aquí en este coseno, esta suma cuadrática me da 20.000. Voy a ver, 20.000, sí. No me tiene que dar más. No, 20.000. Vamos a ver. Y si realizo esta operación, obtengo que efectivamente la suma cuadrática de mis componentes me da 200 newtons, que es lo que tenía desde un principio y lo que me tiene que seguir dando. Entonces, al final mi vector puede ser expresado de la siguiente manera. Es mi componente en X, que son 100 newtons, en la dirección Y, pero la dirección Y la tenía en azul, más otros 100 newtons, que son estos, en la dirección J, más 141.42 newtons en la dirección K. Y así queda expresado mi vector finalmente en sus componentes cartesianas. Aquí damos por terminado este ejercicio, vamos a resolver otro. Muy bien,
tenemos en este problema que determinar la magnitud y los ángulos directores coordenados de la fuerza resultante de la suma de estas dos fuerzas, F1 y F2, que están actuando sobre ese gancho. Y nos están dando las fuerzas ya en su notación vectorial cartesiana. Entonces, para sumar dos fuerzas que ya están expresadas de esta manera, pues es mucho más sencillo, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es sumar componentes, ¿sí? F1 más F2 me va a dar R. Si sumo todas las componentes en I, voy a obtener mi componente total en I, si sumo todas las que están en J y si sumo todas las que están en K. Entonces vamos a poner esto de una manera un poquito más ordenada. Muy bien. Vamos entonces a sumar todas las componentes en I. En este caso tengo que 0 más 50 me da 50I, más 60 menos 100 me da menos 40J, y 80 más 100 me da 180K. Entonces aquí calcular mi vector final resultante resultó muy sencillo porque ya teníamos las componentes, ¿sí? Si recordamos la definición, entonces esta va a ser mi componente en X, esta va a ser mi componente en Y y esta va a ser mi componente en Z, y la magnitud de mi vector R es la suma cuadrática de Rx más Ry más Rz. Y como ya las tenemos definidas, pues es muy fácil. Mi resultante va a ser la suma cuadrática de 50 al cuadrado más menos 40 al cuadrado más 180 al cuadrado, y voy a obtener que mi magnitud final es de 191.05 newtons. Para hallar los ángulos, vamos a las definiciones de los cosenos directores. Tenemos que el coseno de teta x es mi componente en x, en este caso es mi Rx, sobre R. El coseno de teta y es mi Ry sobre R, y mi coseno de teta z es mi Rz sobre R. Y estos son fáciles de calcular. Mi componente en x son 50 newtons y mi resultante son 191.05 newtons. Si mi coseno es igual a esto, aquí tenemos cómo nos van dando los resultados hasta que al final obtengo mi ángulo. Si hago el mismo ejercicio para Ry y para Rz, pero tengan en cuenta, les había dicho en otros ejercicios que tratáramos los cosenos con valores absolutos, pero eso lo hacemos cuando tenemos un control visual de la respuesta, cuando podemos ver en dos dimensiones exactamente cómo está el ángulo, cómo están los planos. En este caso nos estamos imaginando cómo es el vector resultante, pero todavía no sabemos espacialmente cómo está. Entonces tenemos que mantener los ángulos, porque no es lo mismo que yo le saque el coseno a este número en positivo o en negativo. La diferencia van a ser pues o 180 menos el ángulo o 90 más el ángulo, pues sí van a ser múltiplos espaciales los unos de los otros, pero tenemos que ser muy precisos. Entonces recuerden mantener aquí el signo de mis componentes para que no vayamos a incurrir en errores. Y aquí entonces obtuvimos nuestros tres ángulos, pero tenemos que verificar que efectivamente cumplan con la propiedad y que no estemos cometiendo ningún error. Si resolvemos esta ecuación, podemos encontrar que efectivamente tenemos un ángulo de 1. Muy bien, aquí termina este ejercicio. Y vamos a hacer el último ejercicio. En este problema nos dicen que hay dos fuerzas que actúan sobre un gancho, F1 y F2, y nos piden especificar la magnitud de F2 y sus ángulos directores, tales que la suma de F1 y F2
sea 800 newtons. Y nos están dando toda la información de F1. Vamos a ver qué nos están dando. Nos están dando el ángulo que hace el eje X hasta F1. O sea que nos están dando del vector que estoy pintando en rojo, o sea, teta X es 45 grados. Nos están diciendo que teta Y son 60 grados y nos están diciendo que teta Z son 120 grados. ¿Sí? Me están dando ya toda esta información. Con esta información ya puedo sacar sus componentes haciendo uso de los cosenos directores. Aquí tengo la definición de los cosenos directores, ¿sí? Así se saca, pues esta es la definición del coseno de teta X, del de teta Y y del de teta Z, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando solo del vector F1, ¿sí? Tenemos que caracterizar bien el vector F1 para poder después caracterizar el vector F2. Entonces, ya teníamos los ángulos de F1, ahora estamos sacando las componentes de F1, que son esta y esta, y ya con esto podemos continuar con el resto del procedimiento. Con lo que acabamos de hacer podemos expresar nuestro vector F1 en términos de sus componentes vectoriales cartesianas, y en el enunciado nos están diciendo que F1 más F2 me tiene que dar un vector de 800 newtons de magnitud que esté dirigido en el eje positivo de las Y. Con esa información me están diciendo que si el vector va solamente dirigido en el eje de las Y es porque no tiene ninguna componente en X y porque no tiene ninguna componente en K, solamente tiene una componente de 800 newtons en J. ¿Sí? Entonces nuestro vector resultante es este. Lo que tenemos que hacer es encontrar F2 para que la suma entre F1 y F2 sea 800. Entonces, ¿qué número le falta a 212 para que se anule? Pues tiene que ser una cantidad igual, pero con el sentido contrario. ¿Qué le falta a 150 para llegar a 800? Le faltan 650 newtons. ¿Y qué le falta a ese 150 para hacer 0? Pues 150 newtons, pero positivos. Entonces aquí ya acabamos de encontrar nuestro vector F2. Solo nos falta hallar sus cosenos directores y su magnitud. ¿Cuál es la magnitud de F2? Es la suma cuadrática de sus componentes, de F2 en X más F2 en Y más F2 en Z, F2 en Z, que viene siendo lo mismo que menos 212.132. Ay, me está fallando por aquí el lápiz, voy. Si desarrollamos esta suma cuadrática, vamos a encontrar que la magnitud de mi vector F2 son 700 newtons. Y para hallar los cosenos directores, para hallar sus ángulos directores, tenemos que recordar las definiciones de los cosenos directores. Tenemos que el coseno de teta x, pero recordemos que este teta x ya es del vector azul, no del vector rojo, ¿sí? Lo voy a poner aquí en azul. El coseno de teta x es mi fuerza 2 en x sobre la magnitud de mi fuerza 2. Mi coseno de teta y es mi fuerza 2 en y sobre mi fuerza 2. Y mi coseno de teta z es mi fuerza 2 en z sobre mi fuerza 2, sobre la magnitud que acabé de hallar. Entonces mi fuerza 2 en x es esta, es menos 212.132 newtons. Voy a poner sobre el renglón, menos 212.132 newtons, y mi magnitud total fueron los 700 newtons que hallé. Similarmente acá voy a tener que mi fuerza en Y son 650 newtons sobre 700 newtons, y aquí voy a tener 150 newtons sobre 700 newtons. Por lo que voy a encontrar, hallando los cosenos inversos, mis ángulos
Muy bien. Y acabamos de encontrar que nuestro ángulo en X es 107.64 grados, mi ángulo en Y es 21.787 grados y mi ángulo en Z es 77.63 grados. Si hago la prueba de la suma cuadrática de los cosenos, encuentro que efectivamente, háganlo por favor, la suma me da 1. Y al verificarlo podemos ver que estamos trabajando de manera correcta. Aquí termina el video de hoy, muchachos, muchas gracias.